La semana pasada, he estado hablando sobre el rasgo o la característica que debe de tener un verdadero creyente. Y obviamente estoy hablando sobre la vida en el Espíritu, que es vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y he estado tomando como referencia Mateo capítulo 5. Entonces les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 5, verso 5 también, porque vamos a seguir con la siguiente bienaventuranza. La siguiente bienaventuranza en Mateo capítulo 5, verso 5. Y me voy a esperar a que lo tengan. La bienaventuranza del capítulo 5. Miren, la palabra, ahí de hecho, la versión que se leyó hace un momento es la nueva versión internacional. Y la nueva versión internacional lo traduce como humildes. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque en la Reina Valera dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, acompáñenme por favor al Salmo 37, verso 11. Dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán en ella. Bien, ¿saben que el Señor Jesús tomó esta escritura y la puso aquí en las bienaventuranzas? Tomó el Salmo 37, 11 y lo aplicó y dijo, miren, bienaventurados son los mansos. Solamente que hubo un cambio ahí porque ya en el griego se aplicó la palabra manso o mansedumbre, que también es sinónimo de humildad. Fíjense, mansedumbre y humildad son sinónimos, son similares, pues. ¿Sí? Ahora, la semana pasada, estos 2 domingos, he estado compartiendo de los pobres y he estado hablando cómo el ser pobre en espíritu va muy relacionado con este aspecto de los que lloran. Y los que lloran va muy relacionado con los mansos. O sea, van de la mano, si se dan cuenta, uno tras otro, tras otro. La palabra manso es praus en el griego. La palabra manso es praus. Y esa palabra en el español, ¿verdad? O más bien se tradujo al español como manso. Pero saben que la palabra manso lleva en sí mismo o en sí misma lleva un cierto significado para la gente como de alguien incapaz, alguien que tiene una bajeza de carácter, alguien que no puede resistir a la afrenta, alguien que es un títere, ¿verdad? Cuando uno dice manso, se tiene la idea de que es alguien débil, enclenque, alguien que no se defiende, ¿verdad? Pero en realidad no es así, ¿sí? La mansedumbre o el ser manso tiene algo que ver más allá, mucho más allá. En el Nuevo Testamento, la palabra mansedumbre, que es prateus, se refiere a una actitud interior más que exterior. O sea, se refiere a alguien que por dentro es calmado, es tranquilo, es sumiso, y obviamente lo tiene que reflejar por fuera. Pero miren, hay mucha confusión porque de repente la gente piensa que una persona que es callada, que es muy introvertida, ¿verdad? Dicen, es una persona bien mansa. No confundamos. Las bienaventuranzas son, como yo lo dije, lo he estado diciendo, no tienen nada que ver con la gente de afuera, ni tienen que ver nada con el carácter biológico que heredamos. Cada uno de nosotros tiene un diferente carácter. Algunos son más tranquilos que otros. Alguien puede pensar que una persona muy callada, como lo repito, una persona introvertida, alguien que no habla, dicen, tiene un carácter bien bonito porque mira, no grita, no habla, está bien calladito, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes, si lo dice la gente, que los calladitos son los peores? ¿Verdad? ¿Cuántos no hemos conocido gente que es muy calladita y bien mansa, entre comillas, pero son terribles? En mi familia sucedió algo así. Yo tengo 4 hermanos y uno de ellos era el que mi mamá siempre
lo tenía en una estima muy alta porque él era muy callado, ¿verdad? Y dice ella, porque pues yo todavía no nacía, dice, mira, yo tomaba a tu hermano y lo sentaba en un sillón y mira, haz de cuenta que ni había niño en la casa, ¿verdad? Calladito, nunca me dio lata, ¿verdad? Y bueno, obviamente por eso mismo mi mamá siempre tenía una cierta tendencia a él, ¿verdad? Dice, es que es bien bueno mi hijo, bien tranquilito. ¿Saben ustedes que, bueno, como yo fui el último, él fue el penúltimo, entonces nos dividíamos en dos y yo tenía una relación muy estrecha con él. Y saben que él era tremendo, yo creo que fue peor que los cuatro, pero mi mamá, hasta la fecha, ¿verdad? Sí me dice, no, mi hijo fulano, no, bien, bien, bueno. Pero ella, hasta un día, ya siendo un hombre, que él dio su testimonio, mi mamá se quedó con la boca así como, ¿verdad? Como la cajuela cuando una cajuela del carro se cae, ¿verdad? Se desmonta, así, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo es posible, verdad? Bueno, así es. Y yo creo que ustedes también en su familia o han conocido gente que son muy callados y la gente dice, es bien manso, bien tranquilo. Cuidado. Yo he conocido gente así que son bien perversos, bien tremendos, ¿no? Entonces, no tienen, no está hablando de eso. Pero fíjense que también la palabra praus en el griego tiene otro significado. En la cultura griega, la palabra praus se usaba con referencia a algún animal que había sido domesticado y que estaba acostumbrado a obedecer las palabras de mando. Alguien que había aprendido a obedecer, ¿verdad?, de manera muy clara, alguien que, o más bien un animal que aceptaba el control sin ningún tipo de miramientos, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros podemos entender esto, porque hemos ido al circo, hemos visto en la tele que hay leones, tigres, hay panteras, animales salvajes, ¿verdad? Y están domesticados a la orden del domador, hacen lo que quieren, ¿verdad? Bueno, la palabra praus, que se usa aquí en el griego, también tiene ese significado. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿A poco Jesús estaba diciendo que aquellos que se imponen en su carácter y dicen, no, 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 no voy a dejar de tomar y yo me lo impongo? No está hablando tampoco de eso. Lo que está diciendo es aquella persona que está totalmente bajo el control de Dios y que solamente en el servicio hacia Dios encuentra la perfecta libertad y en hacer su voluntad. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Alguien que está en una completa rendición a Dios y le dice, Señor, yo estoy sometido a tu voluntad, como si fuera un animal domesticado. ¿Sí me explico? Porque Jesús jamás va a imponernos nada. Ahora, por el otro lado, el cristianismo tampoco es domesticar a nadie. Es más, creo que ese es el problema, que desgraciadamente se ha tratado de cambiar el cristianismo en una religión, en donde se tratan de imponer leyes de tal manera que el cristiano va y cumple. Dice, voy, cumplo y ya nos vemos, aunque entre semana hace de su vida un cacahuate. ¿No es cierto? Eso es algo terrible. Y eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando de alguien que es controlado por sí mismo, por de su propia voluntad, hacia una autoridad superior, que en este caso es Dios, que dice, Señor, yo estoy controlado por ti. ¿Sí? Esa es la segunda definición de esta palabra. Pero saben que también esta palabra tiene otra definición que los griegos usaban, que es praotes. Praotes significa o quiere decir alguien que tiene una humildad suficiente para aprender cuando está en un error. Fíjense qué importante, ¿verdad? Es el que una persona, en la cultura griega decían de un praote, alguien que era capaz de poder someterse y humillarse y decir, voy a aprender de ti. Miren, esto lo aplicaban mucho los filósofos, porque ellos tenían discípulos. Incluso uno de ellos les llegó a decir a sus pupilos, no me cabe la menor duda de que ustedes serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. A ver, lo voy a repetir.
Él les decía, no me cabe la menor duda de que serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que creen que ya lo saben todo. ¿De qué está hablando? Le estaba diciendo este maestro, miren, no me cabe la menor duda de que todos ustedes serían excelentes. ¿Saben cuál es su problema? Que creen que lo saben todo. Y una persona que cree que lo sabe todo o que no escucha el consejo es una persona soberbia, es una persona orgullosa, que dice, no, bueno, yo sé mejor y yo soy Juan Camaney. ¿Sí? Eso es lo que está hablando esta palabra también. Una persona que no solamente alcanza su verdadera humanidad, sino que está consciente de que es un ser mortal y que Dios es el creador y que sin Dios no puede hacer nada. Eso es lo que quiere decir praotes. Alguien que reconoce y dice, maestro, enséñame, hago a un lado mi conocimiento, hago a un lado mis pretensiones, todo lo que yo creo, lo hago a un lado y me pongo a tus pies para que tú me enseñes. Fíjense qué importante es esta palabra, todos los significados que tenía, que para nosotros podría sonar un poco así medio raro porque no estamos acostumbrados a eso, la verdad, ¿sí? Así que miren, para entrar ya a la palabra, estoy dando algunas definiciones nada más. La bienaventuranza la podríamos traducir completa de esta manera, lo voy a decir. La bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo, por la causa debida y no al contrario, y que tiene un control porque él mismo está bajo el control de Dios. Todo instinto, impulso y pasión, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona es soberana entre los seres humanos. Esa sería la definición. Ahora, acompáñenme al Salmo 138, verso 6, por favor. Salmo 138, verso 6. Sí. ¿Qué es lo que dice? El Señor es excelso y Él atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. O sea, Dios ni siquiera lo voltea a ver, dice, no, ¿verdad? Y si entendemos que manso va de la mano con humildad, pues ahí está. Mateo capítulo 21, verso 5, vamos a ver cómo la mansedumbre se manifestó de una manera suprema en el carácter de Jesús y quedó demostradísimo, ¿verdad? Cuando él sin replicar, sin contestar, ante los que lo herían y lo golpeaban, ¿verdad? Él nunca abrió su boca. ¿Qué dice Mateo capítulo 21, verso 5? Dice, ¿verdad? Díganle a la hija de Sión. ¿De qué está hablando? De las profecías de Jesús, del Mesías. He aquí, tu rey viene a ti. ¿Cómo viene? Dice Reina Valera, manso. La nueva versión dice humilde, que son sinónimos. Dice, y sentado sobre una asna, sobre un pollino. Acompáñenme a Mateo 11, capítulo 11, versos 29 y 30. Mateo capítulo 11, versos 29 y 30. Jesús dijo de sí mismo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús tenía este rasgo en su carácter? Era alguien manso, con todo lo que acabo de hablar de las definiciones. Los mansos son personas que no se resienten ante la adversidad, ya que aceptan todo como un efecto del sabio y amoroso propósito de Dios para ellos. De tal manera que una persona mansa, que es mansa, pero bajo el punto de vista de Dios, es una persona que también tolera las injurias,
que también tolera que le digan un montón de cosas, que tolera que hablen de él y que lo critiquen, lo tolera, dice, no hay problema. Miren, vamos a 2 si me acompañan por favor, y les voy a más o menos a dar un contexto de este verso, porque resulta que el rey David, pues, es expulsado del palacio, nada menos que por su hijo Absalón, ¿verdad? Y cuando él se va, dice que todos los que estaban con él iban saliendo, iban desfilando. Pero llega un momento en el que el rey, porque era el rey, va llegando a un lugar, y ahí en 2 Samuel 16:11 nos dice algo muy interesante. Fíjense, viene este hombre que era familia, pariente de Saúl, ¿verdad? Del rey Saúl. ¿Y qué es lo que empezó a hacerle a David? ¿Verdad? Lo empezó a maldecir, le empezó a aventar de tierra, le empezó a decir de injurias, dijo, mira, tú eres un ladrón, homicida, por eso te pasa lo que te pasa. Mira, ya ves, por ser tan malvado con Saúl, lo que Dios te está regresando el mal, ¿verdad? Pero una persona mansa no se defiende, dice, no, está bien, que digan lo que quieran, no hay problema, ¿verdad? ¿Qué dijo David de esa persona? Sus allegados le dijeron, David, ¿quieres que vaya y lo... ¿verdad? Si ustedes leen la historia, dice que uno de sus allegados le dijo, rey, David, ¿quieres que vaya y mate a ese perro, verdad? Que no te ande ofendiendo. No, déjenlo, no hay problema. También en el libro de Números, capítulo 12, verso 3, encontramos a otra persona que la Biblia nos habla de él, que fue uno de los más grandes líderes y legisladores que el mundo, no solamente el pueblo judío o el cristiano, sino el mundo, tienen un concepto muy alto por todo lo que nos heredó. O sea, no fue cualquier cosa lo que este hombre hizo, ¿verdad? Él le aportó al mundo nada menos que muchas de las bases para las leyes que el día de hoy tenemos en nuestra sociedad. Y me estoy refiriendo nada menos que a Moisés. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 12, verso 3 sobre de él? ¿Verdad? Dice, y aquel varón Moisés era muy, ¿qué? Muy manso. Incluso, y no solo termina ahí, sino que todavía habla más, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A ver, yo les voy a decir una cosa. ¿Cómo era Moisés? ¿Será que realmente Moisés era así porque era un viejito ya? Ah, era un viejito, ¿verdad? Pues ya no le quedó nada, pues ya, todos los viejitos son mansos. No, dice la Biblia que este mismo hombre, a la edad de 40 años, mató a un soldado egipcio con sus manos. ¿Eso habla de alguien manso? De ninguna manera, habla del otro extremo, ¿cierto o no? Pero ¿cómo es que se produce ese cambio? Y después la Biblia nos dice, otros 40 y tantos años más, que este hombre era el hombre muy manso. Pero no solo eso, sino que dice más que todos los hombres. ¿Cómo era posible? ¿Será que entró a un curso de superación personal y dijo, le enseñaron a cómo controlar el carácter? Claro que no, ¿verdad? Este hombre era manso, nada menos que porque tenía una comunión con Dios. Y si él era manso, era porque Dios lo había transformado y lo había hecho un hombre muy manso. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar nuestro carácter, es el único que puede hacernos ser de una persona tempestuosa y que se llena de ira y de cólera, ¿verdad? A una persona tranquila, ¿verdad? Pero no como sacan, de que Dalai, no, eso es del mundo, eso no funciona. ¿Sí me entienden? Porque el día de hoy el mundo trata de imitar. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios y tratan de darnos alternativas para decir, no, mira, con este tecito, con estas pastillas, con este libro, con estas conferencias, con este montón de tonterías, vas a alcanzar a ser un hombre completo, vas a poder controlar tus instintos. ¿Se acuerdan que hace muchos años salió una campaña publicitaria en la televisión donde decía, pasaban diferentes escenas, ¿no? Había una mujer con su hija
y que la hija le tiraba el plato y mira nada más lo que hiciste, que no sé qué, ¿verdad? Y ya le iba a pegar y luego se prendía una luz roja y luego decía, tit, 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 ¿verdad? Tranquila, ¿verdad? Cuenta hasta 10, ¿se acuerdan? Esa es una forma humana de querer controlar lo incontrolable. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene a Dios en su vida, jamás, yo creo que si cuenta hasta 5, es mucho, ¿verdad? O sea, uno dice, no, ya me cansé, ¿verdad? ¿O no? Miren, ustedes vean a su familia o personas que ustedes conozcan que no tienen a Dios, sobre todo ahora que ya vamos a llegar a fin de año, ¿verdad? Y dicen, no, yo me propongo, para ahora sí, del otro año, ya no voy a comer igual. Ya no, ya mira, voy a guardar una dieta y no, fuera refresco, ¿verdad? U otros dicen, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, ¿sí o no? No, ya me lo propuse. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Ah? ¿Saben? Todo enero, ¿verdad? ¿Saben ustedes? Yo estaba escuchando que la mejor temporada para los gimnasios, así como para los papeleros, ¿verdad? Es septiembre, para los gimnasios es enero, porque se llena la gente, hombre, ¿verdad? Todo el mundo va y paga su inscripción y, no, yo voy a entrar y voy a estar viniendo todos los días y sí es cierto, ¿verdad? Duran una semana, dos y ya llegan a tener, ay, híjole, no, hombre, ya me cansé. ¿Verdad? Bueno, total, a los 3 meses, ¿qué fue de ese deseo tan grande? Se esfumó, se fue, ¿verdad? No hay nada. ¿Por qué? Porque el hombre jamás va a poder reemplazar al Espíritu de Dios, que es el que puede regenerar, que es el que puede transformar, que es el que puede limpiar y es el que puede moldear nuestra vida. Es el único, no existe otro. Y aquí está una prueba viviente. Moisés era un hombre iracundo, ¿sí? Él era un hombre iracundo, sin embargo, ¿verdad? Fue un hombre que llegó a ser manso. Miren, vamos por favor a Proverbios capítulo 16, verso 32. Proverbios capítulo 16, verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y luego fíjense, sigue diciendo, y el que se enseñorea, ¿qué es enseñorearse? Aquí la Biblia cuando habla de enseñorearse habla de tomar control, de sujetar, de gobernar. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, que lo controla, que el que toma una ciudad. Fíjense. O sea, es mejor, dice Proverbios, el que se tarda en airar que el fuerte. Y el que toma, ¿cómo dice la versión internacional? No sé si alguien la tiene por aquí. ¿Cómo dice? Dice, es mejor el que se domina a sí mismo. Ahora, yo les dije en la mañana en la clase, lo estaba en la clase, les dije, a ver, ¿cuál es el mayor enemigo que tenemos? No es el diablo. Yo decía, miren, eso de que, ay, es que el diablo me hace que yo actúe así, ¿verdad? Eso de que le echan la culpa al diablo de todo lo que hacemos, eso, ¿saben qué es? Eso es una falta de responsabilidad y el querer salirnos por la tangente de lo que nos corresponde. ¿Sí o no? ¿Verdad? Como aquellos que le echan la culpa a los demonios porque dicen, es que yo soy así porque mi padre era un alcohólico. Ah, qué chistoso. ¿Verdad? ¿Y por qué si tu papá era bien listo, por qué no eres tú bien listo? A ver. Me acuerdo que una vez platicaba con un pariente, ¿verdad? Me decía, no, es que mi papá era alcohólico y yo por eso era alcohólico. Le dije, oye, tu papá fue bien listo y iba a la escuela y él nunca le pagaron la escuela. Él era albañil y trabajaba y él solito se pagaba el estudio. ¿Y por qué tú eres un flojonazo? Digo, ¿por qué nomás sacó eso? Eso es una forma de evadir la responsabilidad que tenemos. Y pues como el diablo no dice nada, ¿verdad? Pues quién mejor. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con Adán y Eva? ¿Qué sucede, verdad? Llega Dios, dice, bueno, ¿qué pasó? A ver aquí, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Ay, no, pues ¿qué dijo el hombre? La mujer que tú me diste. Ah, pues sí, ¿verdad? Y voy con la mujer y le dijo, a ver, ¿qué pasó, Eva? Pues la serpiente, ¿verdad? Pues pobre serpiente, ¿verdad? Pues esa no tenía a quien echar la culpa.
¿Qué dijo? Pues ni modo, ¿verdad? Yo tengo que pagar los platos rotos. Pero si se dan cuenta, Dios nunca dijo, ay, serpiente malvada, tú. ¿No agarró parejito? ¿Sí o no? Claro. Dice, yo lo prediqué, pero ¿cuántos domingos? A ver, digan, ¿cuántos domingos hablé de lo que siembras, lo cosechas? Ah, yo creo que fueron como 6, 4. ¿No? Se fueron 6, imagínense. Bueno, fueron 4. Y yo estuve dando ejemplos bíblicos con la palabra. Dije, miren, no, por favor, no, como la gente que luego le echa la culpa al vecindario. Bueno, ahora ya le estaba leyendo en el periódico que decían que la infidelidad, decían, los científicos dicen que la infidelidad es un gen. Y yo me moría de la risa. No, es posible. Ahora, ¿saben qué es lo que hace el hombre? El ser humano me refiero. El hombre de ahora trata de justificar todos los pecados del mismo. Y dice, ay, es que es un ladrón. No, 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 no está enfermo. Es un cleptómano. Pobrecito, ¿verdad? Es un borracho. No, y no le digas así. Está enfermo. Está enfermo. Y ahora resulta que ya es un gen. Ahora díganme, ¿qué van a hacer todos esos hombres que andan ahí de desvergonzados? No, hombre, viva México, ¿verdad? ¿Qué le van a decir a su mujer? No, pues es que es un gen, mi amor. Pero ¿saben qué? Cuando la mujer se lo aplique a él, no le va a gustar, ¿verdad? Pues ay, híjole, no, es que no, ¿verdad? Nada más se aplica en mí. Esa es una falta de responsabilidad. Así de fácil. O sea, no le busquemos 3 pies al gato, dice el mundo, ¿verdad? Tiene 4. Bien, vamos por favor, si me acompañan, a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 1. Porque Pablo nos habla precisamente de que la mansedumbre deben de ser el origen para poder nosotros amonestar. Miren, los corintios era una iglesia que Dios guarde la hora, ¿eh? Y miren lo que dice Pablo a los corintios, 2 Corintios 10:1. ¿Saben que la Biblia nos dice que cuando nosotros exhortamos a alguien, lo tenemos que hacer con mansedumbre? Pero por eso dejo en claro, ser manso no es ser menso. Sí, digo, lo dejo en claro, ¿verdad? Porque dicen, ay, es que no me está hablando con mansedumbre, pastor. Me habló muy duro. Bueno, espérame. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso. Y sin embargo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Yo puedo decirles de mí que yo muchas veces me he airado. Muchas veces, ¿sí? Dice, ay, pero digo, no, Señor, tengo que estar controlado por tu Espíritu Santo con esa mansedumbre. O sea, hay que ser sensato, decir, no, no, no. Uno sabe cuando ya está pasándose, ¿verdad? Dice, no, no, espérame, aquí ya, esto no está bien. ¿Por qué? Porque entonces ya estoy pecando, ¿sí? Pero Dios nos da el poder de ser mansos, sí nos lo da. Claro que sí, ¿verdad? Porque si no la Biblia entonces no lo diría. Y ahorita vamos a ver en Efesios capítulo 4, verso 2, miren lo que dice ahí sobre el cómo, qué actitud debemos de tener unos para con los otros. Efesios capítulo 4, verso 2. Porque la mansedumbre y la humildad están muy ligadas al corazón de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿Dios se aira? Claro que sí. ¿Se enoja? Claro que sí. No soporta el pecado. Y no es, ay, bueno, es que, ay, es mi hijo, ¿verdad? Y pues lo amo. ¿Y cómo le voy a decir? No, 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 permíteme. El Señor es toda mansedumbre, todo amor. Pero recordemos que también el amor y la mansedumbre desprenden justicia y celo. Eso es bien importante, ¿eh? Porque cuando lo hacemos de manera egoísta, está mal. O sea, cuando tú buscas tu propia venganza por ti mismo, no, no, no. Dice Pablo, déjale la ira y déjale a Dios el juicio. Tú no te encargues de tú tomar las cosas por tus manos. No lo hagas. Déjamelo a mí, ¿verdad? Dice la Biblia así. Entonces tenemos que entender que podemos sentir ese momento, pero controlado por el Espíritu Santo, de no ir más allá. En Efesios 4:2, ¿cómo dice Pablo que tenemos que sobrellevarnos? A ver, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia, ¿quiénes? Unos a otros en amor, ¿verdad? Y luego en Colosenses 3:12, también el apóstol Pablo nos vuelve a hablar y dice, vístanse como escogidos de Dios, fíjense, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Sí? En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 25, también Pablo le dice a Timoteo, o le recomienda, le dice, mira Timoteo, cuando tú vayas a hablar con un hermano que se ha salido de la verdad, que está como un hereje, ¿verdad? Que está todo torcido, dice, mira, dile que cuando alguien exhorte, un anciano, ¿verdad? Cuando va a exhortar, dile que lo haga con mansedumbre, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y Pablo va todavía más allá, en Gálatas 6:1, él todavía lo deja más claro, ¿verdad? Y lo dice de manera muy abierta y categórica. Y dice, hermanos, si alguno de ustedes fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también, que seas tentado. O sea, cuando nosotros dentro de la iglesia, ¿verdad? Si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, bueno, los que son espirituales, cuando dice los que son espirituales se refiere a los que ya tienen una madurez espiritual más grande que otra, porque no todos estamos en el mismo nivel. Dice, bueno, los que ya están maduros, dice, bueno, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Incluso Pablo dice, miren, Corintios, me temo que cuando yo llegue con ustedes, Dios me quebrante y tenga que llorar por algunos de ustedes, ¿verdad? Y luego en Tesalonicenses, no lo vamos a ver, pero en Tesalonicenses les dice, miren Tesalonicenses, yo me porté con ustedes como una nodriza, ¿verdad? O sea, ¿qué es una nodriza? Es una persona que cría, ¿verdad? Y en todos los sentidos, a los hijos de alguien, ¿verdad? Sobre todo esto se daba mucho en las clases altas, donde la esposa, ¿verdad? Pues tenía una nodriza o la institutriz que era la que los llevaba a la escuela, veía que hicieron la tarea y prácticamente estaba con ellos, era como su madre, ¿no? Y dice, pues ustedes como una niñera, ¿verdad? Una nana, dice, pues si alguno fuera sorprendido de alguna falta, los que son espirituales, restáurenle, pero con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque tú también puedes caer, ¿verdad? Y en eso es muy cierto, porque miren, la iglesia, yo les voy a decir una cosa, la iglesia no fue formada por Cristo para estar castigando gente. No, 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 no. La iglesia está para restaurar gente, ¿sí? O sea, la iglesia está para ayudar a que la gente se restaure su comunión con Dios, ¿sí? En algunos casos, la Biblia lo dice, se tienen que tomar unas medidas, pero cuando una persona falla, cae, no se trata de expulsarla, no, no, mira, por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando una persona es encontrada, y eso yo doy fe porque hace muchos años, yo iba a evangelizar a una persona y él era testigo de Jehová. Y un día que llegué me lo encontré, pero bien borracho, pero bien borracho. Dije, ay, qué raro, ¿verdad? Dije, ¿qué pasó? No, dice, no, no, ya, no, no quiero saber nada, yo ya. Es que Dios ya no me quiere, Dios ya me hizo a un lado, ¿verdad? Dije, ¿quién te dijo eso? No, no, no. Y miren, así, pues imagínense, por sí la persona cuando, ¿verdad? Se pone bien sentimental. Y bueno, total, al final de cuentas me dijo, no, es que, dice, pues yo iba con los testigos de Jehová y pues resulta que una persona de ahí de la congregación, del salón, me vio, que andaba, y fue y le dijo al anciano. Entonces ya ven que eso no se da, ¿verdad? No hay gente que sea así. Entonces fue y le dijo al anciano, y el anciano, para pronto, ¿verdad? A ver, venga para acá. A ver, que ustedes... No, pues sí, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Fíjense, o sea, tuvo una buena actitud. ¿Qué dice la Biblia? Con espíritu de mansedumbre. No, hombre, le aplicaron la ley del hielo.
Dijeron, y hay de a quien le hable a fulano, cuando se lo encuentran en la calle, ni voltearla, imagínense. ¿Eso qué hace con la persona? Pues, ¿verdad? Le da el tiro de gracia. Yo recuerdo también cuando fui con una persona, X, y él me dijo, dice, no, fíjese que yo ando mal. Dice, fíjese que fui a la capilla, a una iglesia, pues, y pues yo iba bien mal, o sea, me sentía bien mal, me quería morir. Y ándale que llegué con el señor cura y le dijo, bueno, ya ven que no le dan la cara, sino que se fue ahí ¿cómo se llama? Al confesionario. Dijo, oiga, fíjese que me siento así, y así. Digo, no, ¿sabes qué? Mira, pues yo ahorita no tengo tiempo. Pues vente otro día, ¿no? Y hablamos. Dice, no, pues salí peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? No, dice, mira, si alguno es sorprendido, los que son espirituales, restáuranle con mansedumbre. ¿Por qué? Porque tú también puedes caer un día. Tú también tienes que restaurarle con amor, con mansedumbre, con humildad. ¿Sí? En Tito, en el libro de Tito capítulo 3, les voy a pedir que alguien lo lea. Aquí el apóstol Pablo deja muy en claro lo que fuimos y lo que somos. Y dentro de la descripción que él nos da, él menciona la mansedumbre. Fíjense, Tito capítulo 3, del verso 1 al verso 7. Amonéstales, o sea, cuando le dice a Tito, Tito era un pastor, dice, mira, llámales la atención ahí en la iglesia, y diles que se sujeten a los príncipes, a los que están gobernando, que obedezcan, que sean prontos para toda buena obra, o sea, que no tengan que estar detrás de ellos, que no infamen a nadie, que no sean pendencieros, que sean modestos, que muestren mansedumbre para con quién, todos los hombres, ¿verdad? Dice para con todos los hombres. Y luego fíjense lo que dice Pablo, porque también nosotros éramos necios, ¿verdad? ¿Y cuántos dicen amén? Pues amén, yo soy el primero, digo, sí es cierto. Y luego sigue diciendo, rebeldes, extraviados, servíamos a nuestros propios deleites y a nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿verdad? Por su misericordia nos salvó. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros no estamos para hablar y decir a la gente, tú, no, espérame. Sí hay que decirles que si no tienen a Dios en su vida, están separados. No pueden tener una comunión. Como yo les decía la otra vez, en esta campaña que hubo, donde decían, Jesús es chido, ¿no? Y por toda la ciudad, y es la onda. Digo, bueno, espérame, sí, pero antes de que Jesús sea chido y sea buena onda, primero quiere perdonar tus pecados. Primero te quiere hacer ver cuánto lo necesitas y qué lejos estás de Él. Aunque tal vez digas, bueno, es que yo sí conozco a Dios. Yo siempre he puesto este ejemplo, miren, si le preguntáramos a la gente en la calle, oiga, ¿usted conoce al señor Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Nación? ¿Qué dirían? Claro que sí. Ah, ¿de veras? Sí, ¿cómo no? Bueno, ¿y cómo lo conoce? Bueno, pues lo veo en la tele, lo veo en el periódico, ¿verdad? O sea, pero, a ver, si yo les dijera, a ver, Martín, tú dices que conoces al señor Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Sí. Y si yo llevo a Martín a Los Pinos y le digo, a ver, toca la puerta y que salga, ¿tú lo conoces? ¿Qué va a salir? No creo, ¿verdad? Pues si ya ven que si no vas a tener que subirte a un avión con unos botecitos de Jumex, pero ni así, ¿verdad? Ni los botecitos de Jumex hicieron que hablara con este señor. ¿Se dan cuenta la diferencia entre conocer a alguien porque te han hablado de él y tener una comunión personal con él? Son cosas muy distintas. Entonces alguien puede decir, yo conozco a Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo conoces? Pues desde que era niño me hablaban de él. Ah, no, espérame. Pero si tú te murieras hoy y fueras su presencia, ¿podrías decir, Señor, te conozco? Ay, bueno, no, bueno, pero es lo mismo.
¿sí? Ahora, hay que decirlo, el Señor es más, el amor de Cristo es tan grande que dice la Biblia que Él dio su vida. ¿Eso no es amor? Si eso no es amor, entonces yo no sé qué es amor, ¿verdad? Cuando Él no tenía por qué hacerlo, dice que Él a su tiempo murió por los pecadores, dice Pablo, de los cuales dice Él, yo soy el primero. Y creo que todos los que estamos aquí podemos decir, yo soy el primero. ¿Por qué? Cuando yo estaba extraviado, cuando vivía lejos de Él, cuando vivía lejos de su perdón, cuando yo decía que lo conocía, pero lo conocía como la gente que dice que conoce a Pedro Infante, ¿verdad? Hasta van cada año a su tumba y cantan, ¡ay, Pedro Infante! Pero si Pedro Infante hubiera vivido, ni de broma les abre la puerta, ¿verdad que no? ¿Quién es? No, que Martín Cortés. Martín Cortés, ay, en mi vida había hablado de él. Pero ¿qué pasa si Martín Cortés verdaderamente hubiera conocido a Pedro Infante de una manera bien estrecha? Dígale que Martín Cortés está aquí, pero oye, ¿cómo no? Oye, pues a él no lo dejes ahí, pásalo, ¿no es cierto? Eso es lo que la Biblia dice, es la gran diferencia entre conocer a Dios de oídas y tener una comunión con Dios, bien personal, ¿no? Miren, ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, y les voy a pedir que también me ayuden, Santiago capítulo 1, verso 21, que una de las condiciones es recibir la palabra con mansedumbre. ¿Qué es desechando? Está retirando, ¿verdad? Dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Por eso yo les decía, las definiciones de la palabra griega hablan de 3 definiciones y una de ellas es humildad. O sea, es un sinónimo de humildad. El que yo reciba la palabra con humildad. O sea, no cuestionando la verdad. No, bueno, sí, pero no, yo no creo eso. Dice, no. Ustedes reciban esa palabra, la palabra de Dios, con humildad, con mansedumbre. Y luego dice, ¿por qué? Ahí lo dice, ¿verdad? En el mismo verso. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. O sea, la palabra de Dios es poderosa cuando la recibimos con mansedumbre, o sea, con un espíritu manso, la recibimos, dice, puede salvar tu alma. Puede salvar tu alma. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, el apóstol Pedro escribe su carta y él nos dice cómo tenemos que responder a la gente, de qué manera, ¿verdad? Cuando nos preguntan, por ejemplo, cuando la gente pregunta, oye, ¿y tú qué eres? No, pues soy cristiano. Oye, ¿qué es eso de cristiano? Pues ¿qué te importa, verdad? No. Aquí Pedro nos dice cómo debemos de hablar. Ahí en 1 Pedro 3:15 dice 1 Pedro 3:15, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Ahora también Santiago, en la carta de Santiago 3, verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué está diciendo Santiago? Que necesitamos nosotros, como cristianos, mostrar nuestras buenas obras con la gente de afuera, pero con mansedumbre. O sea, la Biblia es muy clara, muy enfática en este asunto. También uno de los grandes maestros de la iglesia, Martin Lloyd-Jones, decía que la bienaventuranza del manso, o de los que son mansos, son los que heredan la tierra, porque el mundo en el que vivimos piensa en función de fortaleza, de poder, de capacidad, de seguridad en sí mismo, de agresividad. Así es como el mundo entiende el conquistar y poseer. O sea, en cuanto más afirma uno su personalidad y manifiesta lo que eres, más pone uno en evidencia el poder y la capacidad de lo que posee. Y es más probable
que uno triunfe y progrese. Estoy hablando en el mundo. Pero sin embargo el Señor rompe con este esquema. Y Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y una vez más, se nos recuerda que el cristiano es completamente diferente al mundo. Es totalmente distinto en calidad, en esencia. Es un hombre nuevo. Es una nueva creación, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Pertenece a un reino que es del todo diferente. Ahora, esta afirmación fue muy sorprendente para el tiempo de Jesús, para la cultura judía en la que él vivió. ¿Por qué? Porque Mateo escribe en lo particular su evangelio para el pueblo judío y coloca las bienaventuranzas al comienzo mismo del evangelio, precisamente por esta razón. Porque los judíos tenían ideas acerca del reino muy diferentes. No solamente eran materialistas, sino también militaristas. Para ellos el Mesías era alguien que los iba a conducir a la victoria, pensaban. Porque ellos, su mentalidad estaba puesta en conquista y en lucha y en un sentido material. Por eso el Señor descartó esto de inmediato. Es como si dijera, no, permítame, este no es el camino, yo no soy así. Mi reino no es así, él mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Él dejó en claro, bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por él. Creo que nos ha quedado bastante claro que el día de hoy, lejos de pensar como una iglesia que conquista, que domina al mundo, debemos entender que el Señor no estaba pensando en esos términos, sino más bien en lo que acabo de comentar, lo que acabo de hablar. Y bueno, pues pidámosle a Dios que nos ayude a poder cada día de nuestra vida, en la medida de nuestro crecimiento, que cada uno tenemos muy particular, porque Dios es un Dios universal, pero es un Dios personal, trata con cada uno de nosotros. Permitirle a su Espíritu Santo que a través de la palabra vaya formando mansedumbre en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la guía, encontramos la dirección correcta. Y cuando se nos olvida que cuando tú hablabas en términos espirituales. Y que, Señor, la conquista del mundo se hace a través de la mansedumbre. Se hace a través de personas mansas. Bajo estas tres definiciones, Señor, que tú has dejado en tu palabra. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.